Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Ramírez Navarro. El título de mi investigación es Reducción de merma en la producción de esas metálicas para cubetas de 19 litros mediante Six Sigma de Mike. Y bueno, ¿qué es la estructura de la metodología de Mike? Es el camino estructurado de Six Sigma para la solución de problemas y la mejora continua. Les voy a platicar un poquito cómo fueron utilizadas esas etapas a lo largo del proceso. Son 5 fases. La primera fase es definir. Allí lo que hicimos fue identificar el problema real, el alcance del proyecto, los objetivos de ahorro y los requisitos claves del cliente. En la fase medir, validamos el sistema de medición, se recolectaron datos estadísticos para establecer una línea base de la capacidad del proceso. En la tercera fase, que fue analizar, se aplicaron herramientas estadísticas para identificar las causas raíces de la variación y aislar las variables críticas. En la fase 4, que es implementación de la mejora, se diseñaron, se evaluaron y se implementaron soluciones óptimas destinadas a mitigar o eliminar por completo las causas del problema. Y en la última fase, que es controlar, se estandarizaron los nuevos procesos mediante bitácoras, planes de control y métricas constantes para asegurar la sostenibilidad del beneficio en el tiempo. En la fase 1, definir, nuestro problema es una merma anual de 30.495 kilos de alambre. Esto ocasiona pérdidas financieras críticas y afecta a la rentabilidad de la operación. El objetivo definido fue reducir un 5% de la merma anual en las asas para cubetas de 19 litros, buscando un ahorro anual proyectado de 32.782 pesos. Para esto se inició con un mapeo del proceso mediante CIPOC y un diagrama de flujo. ¿Qué se buscaba con esto? Pues conocer mediante el CIPOC pues el proceso de fabricación, quién son nuestros proveedores, cuáles son las entradas al sistema, el proceso, cuáles son las salidas de nuestro proceso de producción, quiénes son nuestros clientes y cuáles son los recursos con los que contamos. A la derecha, con el diagrama de flujo, ¿qué fue lo que se pretendía? Pues conocer paso por paso la operación. Y bueno, también se hizo la aplicación de un diagrama de Ishikawa. Para poder hacer la aplicación de esta herramienta, lo que hicimos fue un equipo interdisciplinario con varias personas de diferentes departamentos, buscando llevar una lluvia de ideas que nos ayudara a encontrar las variables mediante la metodología 6Ms, que era lo que buscábamos dentro de mano de obra, medición, materiales, máquinas, método y medio ambiente, pues cuáles son los factores que se podía definir como una variable. Al final, después del diagrama de Ishikawa, pudimos encontrar las variables de entrada, que son turno, operador, calibre de la bobina, resistencia de la bobina, estado de la máquina y calibración de la máquina. También se definió qué tipo de variable era, si era categorizada o si era continua, si actualmente medimos esas variables y cómo se miden. En la fase 2, medir, para garantizar la confiabilidad de los datos se ejecutó un estudio Gauss R&R mediante una ANOVA de 2 factores con replicación. ¿Qué es esto? 3 piezas de 3 operadores durante 5 réplicas. Los resultados estadísticos nos demostraron que la variabilidad del sistema es insignificante frente a la variación parte a parte, clasificando al sistema de medición como totalmente aceptable. En el gráfico de componentes de variación podemos observar que la mayor parte de la variación pues se debe al proceso. También se hizo un análisis de la capacidad del proceso. Para llevarlo a cabo, ¿qué fue lo que se hizo? Pues pedir una muestra de 20 días por cada mes del año actual, donde se analizaron los kilos producidos de merma, los kilos producidos y el porcentaje de merma de esta producción diaria.
Al hacer el análisis o el informe de la capacidad del proceso, nosotros podemos observar que nuestro PP y nuestro CP están en 0.09, nuestro PPK y nuestro CPK están en menos 0.07. ¿Qué nos indica esto? Que están muy o significativamente inferiores al umbral crítico, que es 1.33 para esta prueba, lo que nos indica que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones de diseño. Y otro factor importante que podemos ver en este informe de capacidad es que tenemos 483.333 piezas defectuosas por millón, que es bastante o considerablemente alto. En la fase 3, que es analizar, hicimos uso del diagrama de Pareto para encontrar cuáles son las variables que nos ocasionan el 80% del porcentaje de nuestra merma. Dentro de las variables analizadas podemos observar que las más importantes o las que infieren al 80% de nuestro error es desajuste de maquinaria con un 21.7%, fallas mecánicas con un 21.7%, resistencia de la bobina con un 21.7% y cambio de proveedor. También se hizo un AMEP que nos ayudó a priorizar los riesgos operativos de la línea. El modo crítico fue fallas en la máquina por falta de mantenimiento con un NPR de 480. Nuestra segunda parte crítica fue diferencias operativas por turno con un NPR de 384 y los desajustes mecánicos e inestabilidad de la materia con un NPR de 240. También se hicieron varios ANOVAs para identificar el factor crítico, en donde se analizaron las máquinas, que fueron 4 líneas, los operadores, que fueron 7 personas, y los turnos, que son 3 horarios diferentes que maneja la empresa. Nosotros vemos con un p-valor de 0.00, que es menor a 0.05, la inferencia de los turnos, lo que nos dice que este es el factor crítico de variabilidad, pero la parte más alta de merma se generaba significativamente en el turno 1. Entonces ese es principalmente el factor crítico de variabilidad, el turno 1. Y bueno, en la fase 4, que es implementar la mejora, se realizó una matriz de Pugh. En esta matriz de Pugh se buscaban las alternativas o los criterios de evaluación y las alternativas de solución para esos criterios. Por allí tenemos los pesos relativos y las calificaciones ponderadas. Mediante esta matriz pudimos observar que la capacitación de operadores es una de las calificaciones más altas, superando al balanceo de turnos y a la revisión de materia prima con una calificación de 7.4. Por lo tanto, fue la alternativa que se seleccionó como una de las primordiales para implementarla en la mejora. ¿Qué es lo que se solicita? Capacitación de operadores. Dentro de capacitación de operadores, lo que se desea implementar pues es ajuste fino de los parámetros, reparaciones rápidas de fallas y concientización sobre la calidad. ¿Por qué este tipo de capacitaciones? Porque nos dimos cuenta que los operadores diferían un poco en ajustar los parámetros de inicio de la máquina. Cada operador ponía características diferentes debido a que no tenían una capacitación inicial, ¿no? Cada quien iba a mí me dijeron que así, a mí me dijo el compañero que de esta otra manera, y cada uno ajustaba de manera un poco diferente los parámetros de su máquina. También otro detalle que pudimos observar es que los operadores no tenían la capacidad de realizar reparaciones muy rápidas en la máquina,
que posiblemente no era necesario esperar a que llegue el departamento de mantenimiento, entonces se buscaba también disminuir un poco los tiempos de espera en el departamento o tiempos de espera para departamento de mantenimiento, y sobre todo que puedan corregir rápidamente los fallos en las máquinas que de repente les empiezan a salir piezas con variabilidad. Y también otra parte que buscábamos era la concientización sobre la calidad que deberían de tener las piezas, ya que notamos que el operador iba sacando su merma y no ponía prácticamente atención en la cantidad de merma que estaba sacando, sino que para él esto no está bien, pero no buscaba el cómo mejorarla. Y bueno, dentro del plan de implementación, el 24 de julio se entregó y se definió la propuesta al equipo encargado de implementarla. Y bueno, la capacitación de personal operativo se llevó durante el 25 y 26 de julio. ¿Por qué solamente 2 días? Porque la empresa estaba en temporada alta y no podía detenerse por mucho tiempo su operación. Entonces se buscaron en esos días que fuera una capacitación exhaustiva a sus trabajadores para poder iniciar lo antes posible y no perder tampoco o no dejar de entregar los pedidos a nuestros clientes. La puesta en marcha de la mejora fue a partir del 27 de julio y de allí se estuvo monitoreando hasta el 30 de agosto, que fue donde se estuvo controlando la evaluación de los resultados. Para validar la efectividad de estas acciones se elaboró un gráfico XS observando una mayor estabilidad y control en los puntos posterior a la implementación de la mejora, lo que confirma el cumplimiento del objetivo de reducción de mermas. Podemos observar en la parte izquierda que tenemos una mayor variabilidad en el proceso, y en la parte derecha podemos observar los puntos un poco más controlados. De igual forma, se hizo un comparativo también del informe de la capacidad del proceso con el que iniciamos versus el informe de la capacidad del proceso actual, por lo que observamos que, aunque de todas formas el valor de PP, PPK, CP y CPK son inferiores a 1.33 y el proceso sigue estando fuera de capacidad, podemos observar que la cantidad de piezas por millón defectuosas bajó considerablemente. La mejora que se tuvo fue una reducción de scrap del 33%, y en julio pues se tuvieron solamente 39 kilogramos comparado con el mes de junio, que se produjeron 118 kilogramos de merma. Entonces fue muy considerable la mejora que se tuvo con esas capacitaciones y con la implementación, y las piezas por millón defectuosas pues bajaron considerablemente de 483,000 a 194,000. Y en la fase 5, que es controlar, pues lo que se buscó es generar bitácoras diarias de calibración y reportes de fin de día obligatorios, donde se reportara cuántas piezas se produjeron, cuántas fueron defectuosas, cuál es el porcentaje de defectuosas por cada operador. También en mantenimiento se buscó la programación de mantenimientos preventivos para evitar las fallas mecánicas en las máquinas, ya que también se detectó ausencia de mantenimientos preventivos, lo que ocasionaba pues obviamente descalibraciones en las máquinas y fallas constantes. Entonces se busca que por medio del mantenimiento preventivo eliminar esa clase de errores. Y otra parte importante fue la implementación de bonos con KPIs ligados a la reducción de la merma, a la productividad y a la calidad. Realizando esta implementación, pues obviamente se busca que el operador
llegue a trabajar de manera muy fina para lograr el objetivo de la empresa y también pues obviamente una mejora en su economía. Entonces eso nos asegura que el operador siga buscando la calidad en sus procesos. Y bueno, con esto termino. En conclusión, pues se obtuvieron resultados muy favorables, un poco más altos de lo esperado, y pues esto nos lleva a la conclusión de que una parte muy importante para la disminución de merma pues era simplemente la capacitación del personal, y se dejó como tarea a la empresa desde la inducción del empleado, la inducción, la capacitación, el mentoring, todo fuera enfocado a la calidad del proceso. Muchas gracias, yo con esto termino.